Excelsior, después pasas a la televisión. A la tele. ¿Qué preferías? ¿La Era televisión otro o tipo de Excelsior? goce. Era otro tipo de gozo. Ujú. El tipo de gozo en el periodismo es escribir. Es estar escribiendo, te sientes escritor, eres un escritor, y tal, y giros, y quienes te felicitan, bueno, pues sabes, tu familia. Pero frecuentemente en Excelsior nos íbamos a echar la copa y decir, oye, qué entrevistón. Entonces, o sea, se reconocía el mérito entre iguales, ¿ves? En Excelsior. Ahora que en la televisión, hombre, pues te conocía la gente en la calle. Pero hoy mismo fue un Te fenómeno. conocía la gente en la calle, te detenían, te pedían autógrafos, les pedían autógrafos a tus hijos. Alguna vez fuimos a la Arena México y cuando volteo, mis hijos, no, yo no doy autógrafos, ¿cómo vamos a dar autógrafos? Hoy mismo fue un fenómeno. Hoy mismo fue un fenómeno. Hoy mismo fue una sorpresa para todo el mundo. Hoy mismo comenzó en el Canal 8 porque necesitaba tener un programa en la mañana. Entonces, ¿quién hay en la mañana? Pues bueno, me buscaron a mí. Y yo con mucho dolor tuve que dejar Excelsior. Con mucho dolor porque ganaba 5,000 y tantos pesos. Nosotros ya vivíamos en Tlatelolco. No habíamos dado un solo abono. Tu madre la toreó. La toreó y la toreó y la toreó. No dimos un solo abono del Departamento de Revolución 1910, donde nos agarró, todavía no a ti, la balacera del 2 de octubre. Entonces, ¿qué hacía yo si no podía pagar ni la renta? ¿No? Muy así. Yo tenía 3 hijas. Y entonces, pues me llaman del Canal 13, me ofrecen, hablo y todo, me ofrecen 30. Y todavía digo que no. Es que yo no me quería ir. Yo no me quería ir. Es que yo era feliz en Excelsior. Yo era feliz. Y pues me ofrecieron 35 y ya me fui. Pero hombre, la mañana no significaba nada. Esa es la verdad. Pero tuve la suerte de que se unieran. Y además, seamos honestos, el Canal 8 no lo sabían manejar, Era el 8, aunque ¿no? hicieron programas de mucho éxito. Pero gracias a gente que había llegado de Televisa, como don Valentín Pimstein, por ejemplo, como don Luis de Llano Palmer, y como Luis de Llano Hijo, que era también muy imaginativo. Que, o sea, fue gente de primera la que contrataron allá. Se une Telesistema y el 8, ¿no? Telesistema Mexicano, que era el 2, 4, 5, y luego gracias a don Emilio Escarga Vidaurreta consiguió para hacer un canal cultural el 9. Pero hoy mismo fue un fenómeno. Pero hoy mismo fue un fenómeno. Fue un fenómeno porque nadie, ni nosotros mismos, queríamos. Creo que duraba 30 minutos al principio. Pero viene la fusión con Televisa. Y entonces comenzamos a trabajar allá. Y durante mucho tiempo no pasó nada. Y pasó gracias a personas puntuales. Un día Susana, una argentina que llegó a pelear con sus padres a México y que ahora tengo entendido está en Miami haciendo un programa, Susana, entonces, Susana le decía yo, guapa, sí, invitamos a quien fuera, hombre, la cuestión era llenar el tiempo y lo hacíamos lo mejor que podíamos y ahí fue creciendo. No, ni había rating, estábamos solos en la mañana, ni había rating. Y entonces lo que pasó fue que un día me dice, mañana viene Lola. ¿Cuál Lola? Lola Beltrán. ¿Cómo Lola Beltrán? Sí. Uf, Lola Beltrán. No, y al día siguiente llega Lola, comienzo a platicar con Lola, hay buen aceite, nos comenzamos a llevar, etcétera, etcétera. Y le digo, pues Lola, muchas gracias por venir. Y dice, ¿qué? ¿No voy a cantar? Pues no tenemos ni mariachi, ni tenemos pistas, ni nada. Ay, dice, pero yo sé cantar a capela. Pues de veras nos haría el favor, ¿cómo no? Y y luego se echa otra. Y no me acuerdo si se echó hasta la tercera, pero de generosidad. Y si va Lola, va todo el mundo. Si va Lola, va todo el mundo. Y así fue. Y así fue. Y luego, un día veo un comercial de Volkswagen
¡Uy, Dios mío! No había comerciales. Y un día que vi un comercial de Volkswagen, dijo, Dios, porque Volkswagen es un comercial vedette, o sea, vedette son los barquitos que jalan autos en el Sena. Si uno se anuncia, los demás le siguen, ¿no? Si entra Volkswagen, pues vamos a entrar todos, ¿no? Porque Volkswagen hace una investigación antes de dar su dinero. Híjole, y comienzan a llegar comerciales. Total, un día me encuentro a Otón Vélez, al gerente de ventas y uno de los principales amigos de Emilio Azcárraga. Me dice, oye, como andaba siempre así, dice, oye, ya no me pueden correr. Le digo, ¿por qué? Le digo, ¿por qué iban a correr? ¿Pero por qué? ¿Por qué no pueden? Porque vales más que Vancomer. Metiste más de 6,000 millones. ¿Qué? O 6 millones, no sé. Los 6 millones de pesos de publicidad. No me digas, sí, me digas. Y así fue. Y me insisto, un fenómeno porque duró 20 y tantos años, ¿no? Sí, como 20 años. Y ahí además de que pues tenía un tono muy particular, muy fresco, muy ameno, pues también era la ventana para muchos artistas, ¿no? Y ahí crecieron muchos artistas. Sí, exactamente. Incluso me ha tocado a mí que me platiquen, ¿no? Era una especie de trato con las grabadoras que no lo llevaba yo directamente, sino en casos muy especiales. Hicieron un casting para ver quién iba conmigo en el programa de la mañana. Me invitaron a mí, pues para que yo escogiera realmente. Y la primera que me encontré fue a Lourdes Guerrero. Pero el casting duró como 3 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Pues yo sé francés, sé tocar el piano, sé tal, la vi. Y le vi algo muy importante, la cultura que tenía. La forma de demostrar que no era tan culta. O sea, ocultar sus maneras, su modo de ser. Te hablaba de una persona educada. Te hablaba de una persona bien educada, pero no ampulosamente bien educada. No ofendería a nadie. Y algo más, era bella, era muy bonita, pero no era bella. Para una señora que se está levantando a las 7 de la mañana, con todos a lo mejor, y que está despidiendo del esposo, que a veces se va, gracias a Dios que ya eran las 7 y salía corriendo, etcétera, etcétera, y se quedaba a hacer los trabajos de la casa, y ahí le echaba una hidrojita a la televisión para sentirse acompañada y demás. Para una señora en fachas y todo esto, Lourdes Guerrero no la iba a ofender. No era el cuerazo, es el glamuroso que está a las 7:30 de la mañana y los señores esperan a que salga y todo eso. No. Entonces, ese fue uno de los puntos decisivos para que yo dijera, pues ella es, ya ni buscamos, ella es, y ella fue. Y estuvo, pues, Juan Carlos Iracheta, estuvo también Juan Dosal. Pues luego estuvo Rafael Almazán, y cuando lo llaman del 3, pagándole mucho más, él me recomienda a Juan Carlos Iracheta. Y un día me encuentro, bueno, y tenía yo entonces a alguien en deportes, pero realmente no. Entonces, llamo a Toño de Valdés, que para fútbol, sabía béisbol también, sabía de fútbol americano. Y fútbol, soccer, también sabía, pero no era precisamente su especialidad. Y entonces un día, al entrar al elevador, me dice Juan Dosal, los dos somos tolucos, pero nos hablamos poco. Ahora nos comunicamos más por las redes, pero antes no nos hablábamos casi. Y bueno, me dice, oye, ¿qué tienes tú en deportes? Le había dicho, pues ve el programa, ¿no? Luego, desde mañana a las 7 tú, ¿sale? Y ella se presentó y Juan Dosal. Sí. Y duró mucho tiempo, muchos años, muchos artistas se hicieron ahí, además de noticias, entrevistas, por supuesto, muy destacadas. Me llama la atención esto porque además salió una serie y ahorita se ha comentado mucho. Paquita, la del barrio, por ejemplo, tú la presentaste, ¿no? Sí, yo la presenté, estaba muerta de miedo. Bueno, ella de por sí llora por lo que sea y se pone muy nerviosa por lo que sea. Pero la conocí gracias a Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis me dijo, oye, ¿ya fuiste a ver a Paquita, la del barrio?
No, es un personaje, tienes que verlo. Y me fui a la calle de Sol, a su restaurante. Ahí pues, me recibió muy bien Paquita, todavía no iba a la televisión. Me recibió, pero pues, sí me conocía. Entonces me recibió muy bien, comenzó a cantar y dije, no, pues esto es un tiro. Esto es un tiro. Es un tiro. Y fue un tiro. Y fue como Laura León, ¿no? O sea, cosas que tú no esperas. Sí. Se convierten en un fenómeno gracias a la televisión, ¿no? ¿Y qué pasó en Televisa después? ¿Qué pasó? O sea, pasó? ¿por qué me despidieron? ¿Por qué me corrieron? Me despidieron Bueno, de Televisa. mira, yo aprendí a ser periodista en Excelsior, aunque había trabajado en otros periódicos. En Excelsior hay una anécdota. Un periodista que era medio diplomático y medio periodista llamó un día por teléfono, todavía don Rodrigo de Llano. Manden a un reportero porque se está quemando el Mauna Loa. Lo suspendieron 3 meses. ¿Cómo que manden un reportero? Pues, ¿qué crees que eres tú? Él estaba ahí. Sí, él estaba ahí cenando. Pero no era un reportero de línea, ¿no? Sino le hacía el diplomático y era reportero. En fin. Entonces, yo me fui de vacaciones unos días a Laredo. A Nuevo Laredo llegué, Nuevo Laredo, con tu madre, a Nuevo Laredo, y ahí me extrañó mucho que me detuviera un capitán del ejército y me dijera, ¿a dónde vas? A tal parte. ¿A qué? Venimos de paseo. Bueno, ya pasó, pero sí me extrañó, ¿no? Primero me cayó gordo, pero luego lo que me preguntaba, ¿qué me pregunta? Le respondí bien, porque quería llevar la fiesta en paz. Y pasé al otro lado porque íbamos a la casa de Marco Antonio Salazar, un gran amigo. Y allí me lo presentó Marco Antonio Muñiz, que también iba. Ahí veíamos el Super Bowl comúnmente, porque era una fiesta en su casa. Pues ahí estuvieron. Pero ahí me enteré de que habían detenido a la Quina. Y entonces me llama Domingo Álvarez. Galicia, líder petrolero. ¿Cómo? A Joaquín Hernández Galicia, a Joaquín Hernández Galicia, la Quina, el que era el líder petrolero. Y recuerdan ustedes que un líder petrolero, que no fue precisamente la Quina, sino algo de más abajo, le dijo un día así a Miguel de la Madrid en una ceremonia en público en Los Pinos. Y recuerde, señor presidente, que si nos caemos nosotros, se cae usted. Sí. Y yo le pregunté posteriormente a Miguel de la Madrid en un avión. Le digo, oiga, ¿por qué? ¿Por qué aguantó eso? Se volteó, porque a veces hay que aguantar y ya. Bueno, ya, ahí quedó. Pero en esta ocasión dije, pues, oye, era muy importante la detención de Joaquín Hernández, era uno de los grandes poderes en México. Era una noticia muy importante. Me llama Domingo Álvarez, que trabajó conmigo un tiempo. Trabajó con Lolita y demás, y trabajaba conmigo un tiempo. Trabajó conmigo. ¿Quién era? ¿Tu jefe de información? No, mi jefe de información fue Ernesto Villanueva toda la vida, hasta que murió en el temblor. Tipazo. Era un buen redactor. Era un buen redactor. Es lo que te puedo decir. Que siempre andaba preocupado por dinero y cosas de eso. Pero redactaba bien. Y me llama y dice, oye, Guillermo, ¿te acuerdas que le hiciste una entrevista a la Quina, Joaquín Hernández Galicia? Le dijo, claro. Y que le preguntaste si había visto El Padrino, porque habías encontrado una gran similitud. Dice, claro que la vi. Porque ¿no encuentra usted una gran similitud entre El Padrino y usted? No, porque él es un gángster. En cambio, yo soy un líder sindical de trabajadores y demás. Pero nada más, la guardia que trae, ¿cuántas guaruras trae usted? Y voltean las cámaras y se veían como 20 personas, maestro. No, son compañeros que quisieron acompañarme. Bueno, ya, fue la entrevista original. Y yo no sabía
ni por qué había hecho esa entrevista, porque me pareció interesante. Como no te entrevistaba la quina, pues, oye, ¿qué vales? Me pareció interesante. Luego me enteré, esa me la propuso Fernando Alcalá, que también trabajaba conmigo. Fernando Alcalá, ya murió. Pero ¿y por qué me la propuso? Porque yo no lo sabía, lo supe hace poco. Ese día hablaba Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, que era enemigo de la quina en la Cámara de Diputados. Entonces la quina le quería ganar auditorio, le quería ganar noticia, la palabra, el para, a don Jesús, que fue, no puedo decir de mi amigo, para el cual admiraba yo mucho, a don Jesús Reyes Heroles. Entonces, pues ya, y me dice, oye, ¿no sería bueno pasar el fragmento ese donde le dices del padrino y eso? Le digo, pues a lo mejor sí. Ok. Le digo, pregúntale a Jacobo Zabludowski. Por algo que sería muy largo contar, habíamos 2 directores de noticias, pero el que contaba realmente era Jacobo, no me hago tonto. Entonces, pregúntale a Jacobo. Pero más tarde, como yo no estaba convencido, pero estaba yo preocupado, porque cuando ocurre algo importante, tú te tienes que comunicar a la redacción, a donde trabajas. Yo soy periodista. Y pues estábamos comiendo tacos ahí en el Cocuya y me dice tu mamá, dice, Guillermo, si vas a estar así, pues mejor llámale a Emilio. Pero ya le había llamado a Jacobo. Y me dijo, mira, la verdad es, le hablé a este cuate. Dice, me dijo que mejor que lo viera el señor Azcárraga, ese asunto. No me dijo ni no, Jacobo, que mejor lo viera el señor Azcárraga. Entonces le llamé a Emilio Azcárraga. Le digo, oye, Emilio, sé lo que pasó, ¿quieres que regrese? ¿Que regrese? ¿Dónde estás? Le digo, estoy en Nuevo Laredo, estoy en Laredo. En Laredo vine a pasar unos días. Dice, ¿cuándo estarías aquí? Digo, pues mira, que en cuanto consiga yo boleto de avión, puede ser que llegue hoy, puede ser que llegue mañana, pero no es tan difícil conseguir el boleto de avión. Sí, yo quiero que te regreses, sí, regrésate, porque esto está bueno y se va a poner mejor, le dijo. Ok, yo le digo, bueno, pues regreso. Honestamente, no sé si me regresé ese mismo día. No, sí me regresé, porque al día siguiente fue cuando ocurrió todo. Que llegué yo al noticiero y llegué casi del aeropuerto. Pues comienzo a ver qué pasa. Veo el guión, veo la entrevista, etcétera, y comienza a pasar la entrevista. Pero desde que comenzó a pasar estaba muy largo. Pero no había ningún material de apoyo. No había ningún material. Mira, es como debí, sí. Debí decir, vamos, hasta aquí se acaba y dame el cuadro y yo ya hablaré de lo que sea, etcétera, etcétera, para cumplir mi tiempo. Es lo que debí hacer, porque a mí mismo me pareció demasiado larga la entrevista. Debo confesar, era demasiado larga. ¿Y qué pasó? Eso lo averigüé más o menos. El productor no estuvo. Pues tampoco el siguiente, tampoco domingo, tampoco tal. Entonces le dejaron la edición, vigilar la edición. Sí. Los editores no escogían, les decían de dónde a dónde cortar, como debe ser. Entonces el que estuvo ahí vigilando la edición era un muchacho que recién había entrado con nosotros. Y pues la edición estuvo mal, demasiado larga. Yo estaba jugando golf. Prácticamente, o sea, estaba de descanso imaginario. Al terminar el programa, el segmento que tenía yo de que era de 1 hora, me fui a jugar golf, y entonces que me llama al carro. Dice, oye, no vuelvas a pasar nada que dure más de 10 minutos en tu segmento. Ok, ya vi la entrevista. No la había visto, pero ya vi la entrevista de la quina, el fragmento, y ahora resulta un héroe. Así es que no me vuelves a pasar nada más que dure más de 10 minutos
en tu segmento. Ok, mire, así lo hacemos. Ya, seguí jugando como a las 5 de la tarde. Emilio quiere verle en su oficina a las 7 de la noche, su secretaria. Ok. Dije, pues ya volví. Ni modo. Me fui a las 5:15 de la tarde para no estar tarde. Me llama, que no vaya a dejar de venir a las 7. A las 7 entro a su oficina. Hola, Guillermo. Hola. Estaba yo, entra él. Ya estaba yo en la oficina, ya me lo han pasado. Hola, Guillermo. ¿Qué tal, Emilio? Dice, no sabes el daño que le has hecho a esta empresa y sobre todo a este país. Le digo, momento, Emilio. Momento. Me estás diciendo el daño que le hice a esta empresa y a este país. ¿Qué es pasando eso de que lo conviertes tú en héroe, etcétera, etcétera? Le digo, pues no es mi intención, Emilio, ni modo. Quiero que me desocupes tu oficina. ¿Qué día es hoy? Creo que era viernes. Creo que era viernes, no me acuerdo. ¿Para el viernes o para el lunes? Me dijo. Le dije, muy bien, Emilio. Y te anticipo que voy a tener que correr a mucha de tu gente. Y juro por ti que le dije, a ver, Emilio, si el culpable soy yo, si tú crees que el culpable soy yo, está bien, lo admito. Pero a mi gente, ¿por qué? Bueno, pues ya veremos. Ok. Hasta luego, Emilio. Hasta luego, Memo. Así fue. Esa fue la despedida. ¿Quieres que te hable de la bienvenida? Sí. Bueno. 9 años después, me mandó a llamar Emilio. Me ordenó, me mandó decir que no entrara por la puerta normal en San Ángel, sino que entrara directo al estacionamiento de ejecutivos, por la puerta de ejecutivos, por la puerta que entraba él. Por ahí entras. Ok. Por ahí entré, no tuve que esperar mucho. Llegó Emilio. Dice, hola, ¿cómo estás, Memo? Bien, Emilio, ¿cómo estás? Se sentó, se puso su chaleco como aquel día también, como acostumbraba. Dice, pues mira, ya se volvió el tiempo en que podemos hacer cosas buenas, como siempre las hemos hecho. Y después la plática duró aproximadamente 3 horas. Y la gente que estaba afuera decía, pues ¿con quién está? ¿Qué está pasando? 2 horas, vamos a ponerle 2 horas. Fácil, 2 horas. La plática. De esas 2 horas, él lloró como 1 hora y 30 minutos. El argumento más repetido era, me engañaron. Pero ¿de qué sirve que lo diga? ¿De qué sirve que lo diga? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Yo no entendía del ya para qué. ¿Ya para qué? Entonces, bueno, entonces te vienes con los cuánto estás ganando. Estoy ganando tanto, te voy a dar tanto. Ok. Entonces vuelves con nosotros. Gracias, Emilio. Gracias. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Salí por la misma puerta por la que había entrado y un mes después murió en su yate. Él sabía que moriría. Todavía me llamó el día siguiente. Esto me daba una idea, ¿no? Nos daba una idea de lo que era Emilio Azcárraga. Me dice, oye, no te puedo dar el dinero que te dije ayer. Pero está bien, Emilio, ¿cuánto me das? Te doy tanto y en 2 meses te lo igual lo que habíamos quedado. ¿Va? Si ya sabía que contigo nunca hay problema. Ok, gracias, Emilio. Colgó, fue la última vez que hablé con él. Él murió en su yate un mes después. Para ti volver fue como ¿qué?
¿Qué fue? Así de una especial emoción. No, no fue una especial emoción. No fue una especial emoción porque, mira, te juro que tampoco fue una especial emoción que me corrieron. Yo sabía que iba a pasar, alguna vez tenía que pasar. ¿Qué iba a pasar? Es decir, yo lo que sí te puedo y podía y podré decir es que yo no tuve la culpa de nada, que no hubo dolo en mí, que hubo falta de responsabilidad de algunas personas en mi equipo, sí es cierto, sí la hubo. ¿Ves? Pero de que yo hubiera marginado. Se decía, bueno, fue una época terrible y tú la viviste. Fue una época verdaderamente terrible. Todos mis supuestos amigos, oye, ¿qué pasó? Así como muy preocupados, ¿no? Yo hice un boletín, no sé si lo recuerdo, yo lo traía siempre un boletín, porque cada vez que me tocaba el tema sacaba la de, mira, ahí te enteres, ¿sí? Por favor. Porque ya lo he hablado muchas veces, ya me cansó. Pum, 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 pum. No, y lo más importante, lo del secuestro. ¿Qué fue? Tú lo viviste. Estaba muy Pequeño. Sí. Pues yo me convertí en un enemigo público. No había mesa para mí en algunos restaurantes, los beceros que antes, hagan de cuenta, este tipo que es nuevo, López-Gatell, o cosa, que el presidente hacía los beceros, se inclinaban y todo esto. En cambio me fui a Las Vegas y me dieron el aplauso de mi vida, por cierto. Conoció a Dúrcal. Me dice, oiga, me acaban de decir, pocos días después de que me habían despedido, que por aquí está un periodista al que todos queremos, el señor Guillermo Ochoa. Entonces con el buscador me buscan la ovación de mi vida y la gente echa colas para pedirme autógrafo. Pero no hubo una emoción, hombre, no te voy a decir que me sentía bien. Pero te dolió mal. Cómo esa percepción que tenía la gente de ti, y además lo que... Aprendiste a conocer a la gente. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendí? No me decepcioné. Es decir, hice todo lo posible, dos. Una, por no decepcionarme. Y dos, por no dedicar mi vida a averiguar qué había pasado. Supe que había habido una junta entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche, que algo había pasado. Supe que habían estado en el vapor Juan Sánchez Navarro, un hombre muy importante en la iniciativa privada, y Rómulo Farrell, que Rómulo Farrell no había visto la entrevista, pero Juan Sánchez Navarro se la dijo, que él le dijo a Emilio Azcárraga, citaron una junta con 7 personas y que decidieron que lo mejor era despedirme. Yo fui al gobierno, fui a ver autogobernados, etcétera, etcétera. Me dijo que el gobierno no había tenido nada. Don Fernando Gutiérrez Barrios, que era secretario de Gobernación, me dijo que el gobierno ni se había enterado, para mi tranquilidad. Dice, más de lo que usted me puede contar es lo que yo le puedo decir. El gobierno no sabía nada. Bueno, eso fue. Pero... ¿Te jugaron chueco dentro de Televisa? ¿Qué? ¿Hubo mano negra en Televisa? No. Oh, fue un error de mi equipo. Y por consiguiente, bien, sí, fue un error. Que fue una sobrereacción de mí, también lo creo. Una sobrereacción. Pero ni modo. Esas son las reglas del juego. Esas eran las reglas del juego. Tus amigos al otro día ya dejan de serlo, ¿no? No son tus enemigos, pero dejan de serlo. Los que no eran amigos, sí. Pero, por ejemplo, conservo dos. Bueno, conservo de esa época dos. O sea, que me demostraron su amistad. Toño Mercado, porque a mí me sacaron de la selección de golf, de la Hacienda. ¿Qué ver una cosa con la otra? Carajos, tenía que ver eso con sacarme del equipo de golf de la Hacienda. Y Toño Mercado fue a la federación, era el capitán del equipo, y se le subió al escritorio y me dicen que bailó, ya ves que es bajito, y bailó, y no, porque no debe ser todo esto. Y el otro es Roberto Parado, me mandó una máquina letera 22 de escribir, una Olivetti, me mandó de regalo, me decía, aquel que es amo y dueño de la palabra, estaba citando a otro autor, no tiene por qué preocuparse, o alguna cosa de esas me mandó. ¿Ves? Pero tantos artistas, sí, que en su momento eran tus amigos. Bueno, me llamó a comer. Lucía Méndez me llamó de inmediato. Fueron a la casa a darme un abrazo Lourdes Ramos y Joaquín Peláez. Fueron ellos. De otros artistas, pues no.
que yo recuerde que me hayan llamado. Creo que después me llamó Angélica María, a la cual yo había recomendado para que volviera porque estaba congelado en Televisa, y le dije en el temblor, le dije, Emilio, me llamó Angélica y me dijo que estaba desesperada porque no podía hacer nada por su casa y que estaba afuera. ¿Le puedo decir que venga a ayudar? Ayudar, a recoger. Valentín Piste estaba barriendo. Dile que sí. Ya. Fue todo. Pero así de acordarme significativamente de parientes, etcétera. Yo quería huir del país inicialmente, porque dije, van a venir sobre mí. Pero tu madre me salvó. Esa es la verdad. Yo llamé a mis amigos, por favor, tráiganme el dinero en efectivo que tengan. Hombre, llegaron con 1.500, con 1.700, para que yo me fuera del país. No alcanza ni para el billete del avión. Entonces, pero tu madre dijo, oye, ¿por qué vas a huir del país si no has hecho nada malo? ¿Por qué te vas a ir? Y entonces reflexioné y dije, sí, tienes razón, ¿por qué me voy a ir? Me quedé. Pero me decías que si yo me acordaba de la situación del secuestro, no la recuerdo. Recuerdo que nos fuimos un tiempo a Guadalajara, pero yo no supe realmente en su momento el porqué. O la gravedad del asunto, mejor dicho. Pues mira, lo que pasa es que, para variar, yo estaba en el club y llamó tu mamá. Dice, oye, hay un carro con gente muy extraña dentro y está estacionado desde hace horas aquí afuera. Entonces le dije, las niñas están en la escuela. Le digo, hazme un favor, ve, sal y discretamente ve por ellas. Y yo voy para allá. Y entonces estaba allí, efectivamente estaba el carro y efectivamente eran policías. Y pues arreglen lo que puedan. Ya habían arreglado algunas maletas. Tú estabas muy niñito, ¿no? Sí, estaba muy chico. ¿Eras de brazos o de algo? Pero sí tendría que 8, 9 años. 9 años, ¿te diste cuenta tú? Pues recuerdo, te digo, que salimos para Guadalajara en tren. No, en avión, pero no es cierto, no. Teníamos una camioneta y Jorge era nuestro chofer. Pero yo no tenía que ir a hablarle, porque en ese momento se te acaban los amigos, se te acaban. Y a alguien a quien había conocido casualmente, que nos habíamos llevado bien, era procurador de justicia, pero no recuerdo si de la República o del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga. Le llamé y me contestó el teléfono, por fortuna. Y le digo, está pasando esto. Bueno, mire, yo le mando gente. No salgan antes de que yo le mande gente. Yo le voy a mandar gente para que lo proteja. No salga antes. Ok. Me mandó gente. Llegaron muy rápido, por cierto. Y nosotros ya estábamos listos en la camioneta para salir. Y salimos. Y me dicen, ¿para dónde? Vamos al aeropuerto, por favor. Y entonces yo a Jorge le digo, llegando al aeropuerto, usted se mete con todo y nosotros al estacionamiento, porque nos venía siguiendo un convoy, que por cierto, por poco hay una bronca al atravesar el Estado de México, porque también la policía del Estado de México decía, creían que nos llevaban secuestrados. ¿Ve? Y entonces ahí hubo un enfrentamiento y de armas y todo hasta que se aclaró la situación. Ya de ahí nos seguimos para el aeropuerto, le dije, se mete al estacionamiento, nos metimos al estacionamiento y le dijo, pues hasta aquí llegamos, Jorge. Ahí nos vemos, lo veo cuando pueda y se acabó. Sí, señor, pero si quiere yo me llevo la camioneta, yo me la llevo. Vamos a dejarla aquí en el aeropuerto y voy a buscar boletos de avión. Ok, ya, déme la llave, chao, Jorge, chao. Ya vi al cuate que mandaba a los de atrás. Ya, muchas gracias. Ya, de aquí entramos al domo, pero tenemos instrucciones. De aquí hasta aquí, gracias, ya. Ok. Ya. Y nos salimos por otra puerta. Y nos fuimos a Guadalajara. Allá vivían 2 de mis hermanas, si te acuerdas. Pero nunca llegamos a su casa. Llegamos a un hotelito
en Plaza del Sol, de donde salíamos todas las tardes para caminar un ratito, ¿te acuerdas? Sí. Pero pues andábamos escondidos, era la verdad. Qué miedo, ¿no? Es la verdad del miedo, pues de que nos secuestraran, de que pasara alguna forma, de todo. ¿Eh? Y diariamente llamaba a Ignacio Morales Lechuga, que estaba investigando qué onda con aquellos cuates que estaban y llegaban, se iban ahí enfrente de la casa. Y pues ahí estuvimos, yo creo que un par de semanas fácil. Muy angustiosos, muy fuertes, porque estaban ustedes muy chiquitos, ¿no? Y pues, daba de cuenta una pandemia, encerrados, ocultos, esa es la verdad, ocultos. Cuando yo salía en la tele, pues no quería que me vieran, pero la gente me conocía. Y, en fin, fue muy duro, muy, muy duro. Y hasta que un día le llamé a Ignacio Morales Lechuga, al cual le vuelvo a dar las gracias. Y me dice, ya dimos que no iban tras de ti, sino tras de un vecino tuyo, el doctor Luis Martín Oscoy, cirujano plástico, de quien se piensa que pudo haber operado al llamado Charro del Misterio, aquel cuate que fue director del Barapen, del Batallón de Patrullas del Estado de México, y que cantaba Enmascarado, pero que al mismo tiempo que lo perseguía la policía, que hicieron hasta una película de su aventura, no me acuerdo cómo se llama, este cuate. Andaban tras de él porque aparentemente él le operó la cara a este cuate para que... Ya. Que tampoco fue cierto, pero no fue cierto, o sea, no lo hizo Luis. Pero mientras, pues, estuvimos ahí. Entonces ya pudimos volver, pero sí, pues la vida fue diferente hasta los 6 meses que me llamó por teléfono Otto Granados y me dijo, oye... Otto Granados era el jefe de prensa de Salinas de Gortari. Ajá. Era el jefe de prensa y me dice, oye, ¿no te gustaría volver a la radio? Yo, claro, a donde fuera, sí, claro, dentro. Vente a ver. Lo fui a ver, me dice, te van a llamar 6 dueños de difusoras. Voy a decir las palabras exactas. Y te digo, y según tú que los conoces, ¿con quién me convendría? Son iguales. Pero tal vez un poco mejor con Paco Ibarra, de así. Entonces ya estuve platicando, por cierto que ahí perdí un amigo, pero pues porque yo, con lo que me pagaban, lo supo su secretario, pero yo creo que no le di un recado. ¿No? Pero total, le hicieron diferentes ofertas y la mejor fue la del grupo Oasis, que hizo Francisco Ibarra, y por eso me fui a trabajar un largo tiempo. Muchos años, ¿no? Muchos años. Y también con mucho éxito. También me fue muy bien. Fue el primer programa. Se acercó un viejo locutor de Asís para decirme esto. Que no le vayan a hacer cuentos. Este es el primer programa de radio que yo he visto, y tengo muchos años en este negocio, que sale con la pauta vendida. O sea, no había dónde meter un comercial más. Lo cual me convenía mucho a mí, porque yo no gané mucho dinero en Televisa. Había otros que ganaron mucho dinero, pero como yo ni siquiera lo sabía, yo no gané mucho dinero en Televisa. Tenía un sueldo razonable, bien, bueno, muy bueno, para la mayoría de los sueldos de México, ¿no? Muy bueno, pero realmente yo gané dinero en la radio, porque iba yo a comisión, parte de sueldo y parte a comisión sobre los comerciales que se vendían. Que había ya cuestiones, etcétera, etcétera. Claro. Pero las cuentas nunca hice cuentas. ¿Cómo iba a hacer cuentas? La gente ahora recuerda tu Tampoco salida creo como... que no estoy hablando de que me robar, pero en ninguna forma, en ninguna. Simplemente que no hacían cuentas. Me liquidaban, pues yo estaba bien. ¿Por qué crees que la gente
recuerde tanto el momento en el que saliste y haya sido, no, es que salió Guillermo Ochoa. Yo entiendo la magnitud, por supuesto, y la importancia que tenías como personalidad pública y como periodista en televisión, pero ahora la gente precisamente en redes sociales se sigue preguntando, ¿y por qué salió? Y tal, y genera pues hasta cierto morbo, ¿no? No, hasta cierto, puro morbo. Puro morbo. Pues por el morbo. Yo creo que por el morbo. Yo creo que por el morbo. Yo creo que pues, yo estaba en un lugar muy público, muy a la vista de todos, y el hecho de que me corrieran de Televisa, pues sí fue nota importante, hizo, ¿no? ¿O qué dejó de hacer? Exacto, y todo eso, y inventó, y elucubran y todo. Yo nunca había contado esto, nunca. Es la primera vez que lo cuento, ¿ves? Y la última, por cierto. No porque piense morirme mañana ni nada, sino simplemente porque te lo cuento a ti. ¿Cómo te llevabas con Jacobo Zabludovsky? Acabo de escribir algo sobre Jacobo, mis recuerdos de Jacobo. Jacobo en Televisa era una cosa, fuera de Televisa otra. Fuera de Televisa nos llevábamos muy bien y conforme pasó el tiempo mejor. Mejor. Dentro de Televisa él era el que mataba. Y pues bueno, ¿cómo podría decirte? Pues tomaba decisiones que a veces me afectaban. Por ejemplo, llegó un muy buen reportero a mi programa, que escribía de maravilla, un tipo muy culto, Héctor Tajonar Loyola. Se lo llevó de inmediato. Estaba conmigo, se lo llevó, pero sin avisarme y cosas de esas. Pero si me refiero a eso, va a parecer que me daba puñaladas cada que quería, y no era cierto. Es decir, no había un encuentro ni un pleito casado ni nada de eso. Simple y sencillamente, pues que él era el director general de noticieros y tenía más poder que yo. Eso era. Nada más. Y que pues, no tenía por qué preguntar las cosas que hacía. Y yo me sentía mal a veces por eso. Pero eso es. Tampoco teníamos una gran amistad, dentro ni fuera. Así de esos amigos entrañables y todo. Pero cada vez, con el tiempo, que nos vimos, sobre todo cuando veíamos juntos a Gabo y todas esas cosas, nos tomamos la copa, bueno, nos íbamos a comer, creo que fue un par de veces, nada más que comimos él y yo solos. Pues era muy agradable trabajar, hablar de lo mismo. Y sobre todo cubríamos las giras presidenciales y a veces nos tocaba la misma habitación. Hablamos de cosas que solamente entre los dos podíamos hablar y de las cuales no voy a hablar. Nuestra verdadera opinión sobre tal cosa, sobre tal cosa y sobre tal cosa. Lo que opinábamos real y auténticamente. Y del tipo que de periodismo que hacíamos. Los dos hablábamos de eso en esas noches de coñac. Nos llevábamos nuestra botellita a la habitación. ¿Te gustaba la fama? Sí, ¿para qué me hago? Claro que sí, me gustaba. Que la manzanita más roja fuera para mí, pues cómo no me va a gustar. ¿A quién no le va a gustar la fama? A mí sí me gustaba, de plano sí me gustaba. De plano me gustaba. Es que me acordé de lo que algún día me contaste de Gabriel García Márquez, que no le gustaba mucho porque... pero la fama fue la gloria. La gloria, ¿qué opinas de tú eres de las pocas personas, esto fue una conversación, que han tenido la gloria, y voy a repetir, de vivir la gloria. O sea, de ser glorioso en vida. ¿Te gusta? Dice, si es por el motivo por el que lo soy, sí me gusta. Ahora bien, ¿qué no te gusta de la gloria? Volteo a ver y dice, mira. Y como de 3 o 4 meses había camaritas sacándole tac, así como que no se veían, y sacaban su camarita otra vez. Tac, ¿ves? Eso. Dicen las camaritas. Me traen... Eso no me gusta. Esta me la
Me la pidió Ana Larisa, mi sobrina. ¿En qué momento te has sentido más orgulloso de ti mismo? Yo creo que cuando me reúno con ustedes y con mis nietos. ¿Sabes por qué? Porque por lo común, cuando nos reunimos en una mesa, sabemos de qué estamos hablando. Hablando en serio, ¿no? Tú puedes hablar con Mónica, por ejemplo. Señala ahora una, señalar todo. Pero con el ejemplo de Mónica, ¿no se te hace como una especie de enciclopedia humana, caminante, como computadora? Sí. Claudia, pero le pones, ¿cuántas carreras tiene? Y eso, pues bueno, no es un logro personal, debo decirlo. Es un logro familiar. Ana Luisa, que trabajó contigo tanto. Sí, no era fácil, ¿eh? No, me imagino. Trabajar juntos no era fácil. Ya ves el carácter que tiene Ana Luisa y a veces el carácter que tengo yo. No era fácil, pero me ayudó mucho. ¿Sabes también qué cosa me daba un orgullo? Haber salido de Televisa y no hablar mal de Televisa. De verdad. Creo que ya te conté que me invitaron a un programa de radio. No es para que hablara mal de Televisa. Sí. ¿No? Pero es que te corrieron. Ay, sí. Te has de haber puesto muy triste tú, ¿no? Sí. Yo creo que volviendo yo creo que se necesita, para no hablar mal de quien te corrió y se hizo un escándalo. No voy a hablar mal. No, mucha gente se vale de eso para publicidad. Sí. Pero las redes sociales. ¡Ay! ¿Cómo han cambiado el periodismo? ¿Cómo han cambiado la vida? Los ataques de los cuales hablabas al principio. Bueno.